vamos a ver cosas que no pasan en Paraguay. Hoy vamos a reaccionar a la reacción. A ver cómo le hacemos aquí. Les voy a tratar de explicar qué es lo que vamos a hacer en este video. Hay un video, digamos, original, por así decirlo, en donde hay una persona diciendo cosas que pasan en Paraguay o que debería de hacer en Paraguay o de evitar en Paraguay. Sin embargo, hay muchos de estos videos que están, digamos, erróneos o tienen cosas que nada que ver. Por ejemplo, yo la otra vez vi también cosas que pasan en Guatemala. Lo vi y dije, esto sinceramente no pasa. Y a veces es porque sacan la información de lugares incorrectos, porque las personas realmente no conocen el país y hacen los videos con desconocimiento, que a ver, no los juzgo. Yo también he pasado a veces que hablo de algo que no sé mucho y a veces en los comentarios me hacen lata diciéndome que soy un ignorante, y sí, soy un ignorante, pero resulta que hay una persona que va a comentar este video y va a decir si sí es cierto o no lo que dice el video original. Evidentemente la persona es paraguaya, entonces digamos que él tiene los argumentos para decir si sí pasa o no lo que dice en ese video. Y lo que voy a hacer yo es ir comentando lo que comenta el chico. Evidentemente, si yo me puedo adelantar al comentario de él, lo voy a hacer para ver si conozco más o menos también la cultura de Paraguay. Ya saben que aquí ya hemos reaccionado a muchos videos de Paraguay, así que creo que me da un background que por lo menos me da chance de decir esto pasa o esto no pasa con los paraguayos. Y probablemente también me vaya a equivocar yo. En fin, ya no le demos más vueltas al asunto. Sin más introducción, vayamos a ver cosas que no pasan en Paraguay. Sí, señores, el día de hoy vamos a analizar un video que bastante ustedes nos enviaron y se titula 10 cosas que no hacer en Paraguay. Así que vamos a ver punto por punto a ver si tiene algo de razón. Wow, qué video tan 2010. Cosas que no hacen en Paraguay. A ver. Entonces el video original se llama así, cosas que no hacen en Paraguay. Y ya escucharon, a ver, el cuate es como un poquito sarcástico, irónico en las cosas que va a decir, así que los comentarios de él a lo mejor no van a ser los mismos que los míos, nada más para aclarar. En primer lugar, nos tiran un poco de información antes de empezar con el top 10. Esta montañosa nación es una de las menos visitadas del continente. Empezamos mal, ya que no es un país montañoso, más bien es un país llano con algunas... Cierto. Yo en unas ocasiones lo he dicho, no sé si ustedes se recuerdan. La otra vez que estábamos viendo, creo que era Mochila Azul de viaje, que estaba viajando por Paraguay y les dije que el lugar era como muy así, muy recto, muy plano. Y yo dije, pues no se ven casi nada de montañas y les hice comparaciones con mi país, que yo soy de Guatemala, y aquí sí es un lugar montañoso y sí casi nunca se ve ese horizonte tan liso. Y les dije, es que porque Paraguay es como un poquito más plano y aquí vienen a decir que es un lugar montañoso, así que creo que sí, a lo mejor ahí sin nada que ver. Es fácil disfrutar de Paraguay, pero también es fácil meterte en algún lío. Díganme por favor que es una joda, porque esa gente es boliviana, no me jodan. Y esa ciudad de fondo ni siquiera es de Paraguay. 1. Los encuentros sociales no son puntuales. Bueno, yo creo que la persona que hizo el video jaló fotografías de algún banco de imágenes sin copyright o algo así. Por eso es que puso a esas personas. Si eres tan afortunado de ser invitado a una fiesta o cena, aparece de media hora a 3/4 tarde. Y no esperes la cena muy temprano. Bueno, eso pasa casi con todos los latinoamericanos, creo yo. Bueno, la otra vez estábamos viendo un video de cosas que solo en los peruanos entienden. Y pues también decían que había que llegar media hora después o que solían llegar media hora después. Digamos que es algo que se acostumbra malamente, la verdad, en Latinoamérica. Yo sinceramente trato de ser puntual en todo lo que pueda, pero sí, la mayoría de personas es impuntual. ¿Para qué vamos a mentir? El primer punto no está tan alejado de la realidad, ya que por ejemplo si te citan a un 15 años y es para las 9, la gente probablemente va llegando a 9:30 o un poquito después. 2. Puede que te toquen. ¿Qué? En Paraguay, la cultura es muy íntima. Si un ciudadano te saluda, espera a dar la mano al llegar y al irse. Incluso puede que te besen en las mejillas. No se están pasando, solo son amables. Quiero que me digan en qué país del mundo la gente no se saluda y se despide con un apretón de manos. Y el beso en las mejillas es entre hombres y mujeres. Incluso según vi en Argentina, los hombres también se saludan con un beso en la mejilla, lo cual está genial. Pero esta señora del video explica como si fuera más o menos así, como que te van a tocar. A ver, con sketch y todo. Todo sobijeado. Te van a toquetear. Sí,
la señora explicó como si fuese más o menos así. Puede que te toquen. 3. No hables mal. Nadie quiere oírlo. Los paraguayos no necesitan oír tus opiniones sobre su proceso político. Sin embargo, estarán encantados de informarte sobre su país si muestras un sincero interés y gran curiosidad. ¿Cómo así? What the fuck? Bueno, a ver, según esto, a nosotros los paraguayos no nos importa escuchar la opinión sobre política por parte de los extranjeros. Hello, Paraguayan friends. I'm interested in talking about your policy with you. Sí, algo así más o menos afirma la señora. Hola, perdón que interrumpa. Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. Mantén la calma. Especialmente en Paraguay, meter prisas o ir acelerado es una buena forma de molestarles. La cultura de Paraguay está centrada en la tranquilidad. Así que mantén la calma y encajarás. Bueno, esto no sé qué tan cierto será, porque un lunes a las 6 de la tarde, sobre la avenida Eusebio Yala o Mariscal López, la gente no es tan tranquila que digamos con el... Bueno, en el tráfico, ¿quién es tranquilo, la verdad? Pero sinceramente sí les voy a dar ese punto a la señora que está hablando en el video, porque la verdad es que sí he visto que muchos paraguayos son como muy relax, llevan la vida como muy calmada, a comparación de algunos otros países a lo mejor. O sea, digamos, aquí en Guatemala también hay gente que lleva la vida muy relax, pero a lo mejor si comparas a la gente del interior del país con la de la capital, a lo mejor los de la capital llevamos un poquito más acelerada la vida, queremos todo rápido, 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 y como que la gente del interior es más calmada. Entonces me imagino yo, o así lo veo yo, que los paraguayos son como más relax, al menos en lo que he visto. Evidentemente en el tráfico, pues no, nadie es calmado, la verdad. Pero creo que ahí sí le doy el punto a la señora. El tráfico. Algo que me fastidia demasiado es la gente que aparece en el video, ya que la gran mayoría son bolivianos. Incluso esta señorita parece de Francia. A ver, es tan fácil entrar a Google y... No, lo que pasa es que usó un banco de imágenes sin copyright para evitar problemas de denuncia de YouTube y cosas así. poner, incluso yo voy a buscar recién, gente de Paraguay, enter, imágenes y voilà. Acá tenemos un... Sí. La verdad es que sí. Pero la verdad es que a veces las personas por tal de evitar problemas con el copyright o que le vayan a botar el video, ponen gente que sale en los bancos de imágenes gratuitas. Eso también lo entiendo yo. montón de paraguayos. 5. Bebe mate con una pajita. Cuando ¿Cómo? pidas la bebida nacional de Paraguay, el mate, una especie de té, te la servirán caliente y con una pajita metálica. ¿Cómo? No. En Paraguay, el mate caliente. A ver, creo que estamos hablando de países diferentes. En Paraguay es la hierba mate fría, que se llama tereré. Y la otra vez, yo dije que tenía una bombilla, según yo, y era una pajilla de metal. Me dijeron que esa no era una bombilla, que una bombilla era diferente, porque tenía como un tipo de, no sé si filtro o algo así, donde no dejaba pasar la hierba o algo por el estilo. Entonces, creo que hay un poco de error en esto. Bueno, muchos errores. En una taza redondeada. Saben que estoy sintiendo muchísima vergüenza ajena por la señora del video. Para empezar, no es pajita, es bombilla. Bombilla. En segundo lugar, la bebida tradicional de Paraguay es el tereré. Y tomamos bastante frío y con mucho hielo para justamente de alguna forma combatir el calor. ¿Vieron que les dije? Según el video. Calor de 40 grados, ¿ahora qué podemos tomar para refrescarnos? Yo creo que podemos tomar un mate hirviendo, boludo. Sí. Y si pudiese corregir este video, pondría esto en el punto número 3. Ya que a los paraguayos realmente les chupa 3 huevos que hables sobre su política. Pero algo que jamás te van a perdonar es que hables mal del tereré. Pero bueno, vamos a fingir que nunca escuchamos eso. 6. Los paraguayos también son americanos. No me digas, en serio, te juro que pensé que éramos africanos. No te preocupes por acabarte el plato. Si comes en una casa en Paraguay, intenta comer lo que puedas. Sin embargo, no tienes que acabarte el plato. Dejar algunos restos indica que tu anfitrión... Bueno, eso díganselo a mi mamá, que me sacaría de la casa por dejar comida desperdiciada. ha ofrecido suficiente comida. Es una muestra de respeto. Y creo firmemente que no hay ofensa más grande para una señora paraguaya que no comas toda la comida que hizo para vos. Especialmente si es alguna comida tradicional como sopa o chipaguazú. 8. Machos. En Paraguay, la cultura gira en torno al macho. Y
Acá ya se fueron todos. Supuestamente el video trata sobre cosas que no hacer en tus vacaciones, pero se fueron todos. Puede que los hombres se te acerquen mientras te estás divirtiendo. Si no te diviertes, solo házselo saber educadamente. La mayoría de los hombres nunca ofenderían a una mujer a propósito. Y bueno. 9. Consejos para negocios. Primera parte. Sé puntual en las reuniones. Sinceramente creo que esto ya se basaron en memes o en páginas de Facebook, porque si es una reunión de trabajo, obviamente que vas a llegar ahora. Además es ridículo querer Pues sí. generalizar a todos los paraguayos de una misma forma. 10. Consejos para negocios, segunda parte. En Paraguay no empezarás a trabajar de inmediato. Primero se charla. Pero recuerda que las relaciones personales que forjas son tan importantes como las profesionales. Esto está como que leyendo el horóscopo, no sé si ustedes han visto que en el horóscopo ponen como cosas bien genéricas para que encajen prácticamente cualquier persona. Y esta persona como que dijo, bueno, vamos a hablar cosas que probablemente sean ciertas porque todo mundo es así, entonces no creo yo que no le vaya a atinar yo a algo de Paraguay si hablo cosas genéricas. Es como saluda y despídete, pues sí, como en todos lados. Ten cuidado porque si te cruzas en rojo los semáforos te pueden tirar. Pues sí, también puede pasar. Es como, digamos, cosas lógicas para que obviamente sí encajen los paraguayos. En fin, en mi opinión el video no sirve de nada y contiene mucha información errónea sobre cómo es y cómo se ve nuestro país. Por cierto, el video original les dejo en la descripción del video, por si quieran ir a dejar un dislike. Y por otro lado, si quieren que hagamos más videos así, deja un like. No. Yo voy a dejar el video en la descripción, pero no voy a decir que dejen dislike en el video. Más bien, dejen el like aquí, dejen el like en el video que estoy reaccionando y ya si ustedes quieren ver el video al que él reaccionó, pues ya lo ven en su canal. Pero yo reaccioné al video de este amigo que la verdad es que me dio risa y en algunas partes sí creo yo que hay como contenido muy genérico en internet últimamente y me he dado cuenta porque por ejemplo yo hago digamos que un tipo de investigación para hacer este tipo de reacciones y sinceramente cada vez me cuesta más encontrar videos que tengan por lo menos ciertas cosas o cierta información o ciertos contenidos que llamen la atención, que sean interesantes y sobre todo que tengan base, pues, o sea, no solo decir, a ver, es que esto y esto y esto y realmente no es así. Por ejemplo, la otra vez yo puse en YouTube en el buscador así videos de Paraguay y me salieron un montón de videos que están prácticamente uno copiado del otro y son información bien genérica que yo digo, esta información yo me la encuentro en cualquier lado y puede ser de cualquier país. Y a veces también suele ser porque faltan creadores de contenido un poquito más creativos. A ver, y no estoy yo para juzgar eso, que soy un canal de reacciones prácticamente últimamente, aunque de vez en cuando hago mis videos originales, pero considero yo que aún así de vez en cuando aportamos algo diferente. Pero sí, últimamente me he topado con videos de ese tipo, o sea, yo estoy buscando videos de República Dominicana y estoy buscando ahí y no encuentro nada extraordinario, nada más que un copy-paste de otros videos que sinceramente no se me hacen como tan interesantes, incluso hasta aburridos se me llegan a hacer. Imagínense, y aparte de ser aburridos, que tengan información errónea o cosas que nada que ver con la realidad, como que estamos un poquito peor. Pero bueno, espero que por lo menos se hayan divertido en este video. A mí me pareció entretenido, o sea, el chico pues ahí usó su sarcasmo y su ironía para ver cómo realmente no estaban diciendo cosas verdaderas en este video, cosa que me parece muy bien, la verdad, muy entretenida y ingenioso. ¿Ya vieron? Eso es un video interesante. Nos vemos en un próximo video. Ya saben, el video original se los dejo en la descripción para que vayan a apoyar a este chico, aunque yo creo que ya no sube tantos videos actualmente. Aún así, vayan a verlos. O probablemente si son de Paraguay ya conocían a este amigo. Nos vemos en una próxima ocasión con otro video que seguramente va a estar igual de interesante que este. Hasta la próxima. Chao.